Gobierno de Gustavo Petro pedirá información al régimen de Maduro sobre la supuesta muerte de Iván Márquez. En un giro inesperado dentro de las complejas relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, el gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, ha anunciado que solicitará formalmente información al régimen de Nicolás Maduro respecto a los rumores sobre la supuesta muerte de Iván Márquez, uno de los exlíderes más destacados de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La noticia ha causado un gran revuelo en el escenario político y de seguridad de la región, pues Iván Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín Arango, ha sido una figura clave en las negociaciones de paz en Colombia. Sin embargo, tras la firma del acuerdo de paz en 2016, Márquez decidió rearmarse en 2019 y formar una nueva disidencia, conocida como la Segunda Marquetalia. Tras alegar que el gobierno colombiano no estaba cumpliendo con los compromisos establecidos en los acuerdos de La Habana. Los rumores sobre la muerte de Iván Márquez. Desde el pasado fin de semana, diversos medios de comunicación y fuentes no oficiales han comenzado a difundir informes contradictorios sobre el destino de Márquez. Algunos reportes sugieren que podría haber muerto en territorio venezolano tras un ataque armado, mientras otros afirman que se encuentra gravemente herido o en paradero desconocido. La falta de confirmación oficial por parte de las autoridades venezolanas ha alimentado las especulaciones y generado más incertidumbre. De acuerdo con algunas fuentes cercanas al conflicto, Márquez habría sido blanco de un ataque por parte de grupos rivales o de fuerzas de seguridad venezolanas, en un incidente que aún no ha sido esclarecido. Sin embargo, ninguna autoridad oficial, ni de Colombia ni de Venezuela, ha confirmado o desmentido estas versiones. El llamado de Gustavo Petro a la transparencia. Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro ha instado al gobierno de Nicolás Maduro a brindar información clara y verificada sobre el estado de Iván Márquez. Según la Cancillería colombiana, Petro ordenó establecer contacto directo con las autoridades venezolanas para solicitar una respuesta oficial sobre los rumores que circulan. Es fundamental que haya transparencia en torno a este tema, expresó Petro durante una conferencia de prensa en Bogotá. La muerte o no de Iván Márquez tiene implicaciones importantes no solo para Colombia, sino para la estabilidad y la seguridad regional. En aras de la paz y la cooperación entre nuestras naciones, esperamos una respuesta clara del gobierno de Venezuela. El mandatario colombiano también subrayó la importancia de este hecho dentro del contexto de su propia agenda de paz total, que busca la desmovilización y el diálogo con diversos grupos armados en Colombia, incluidos algunos disidentes de las FARC. Si se confirma la muerte de Márquez, será un golpe significativo para las disidencias de las FARC, pero también un momento clave para redoblar nuestros esfuerzos hacia la reconciliación nacional, añadió Petro. Las relaciones entre Colombia y Venezuela. Las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela han estado marcadas por una profunda complejidad en los últimos años, especialmente en lo que respecta a la cooperación en materia de seguridad. Durante el gobierno del expresidente colombiano Iván Duque, los lazos diplomáticos entre ambos países se rompieron. Y hubo múltiples acusaciones cruzadas de refugio a grupos armados ilegales a lo largo de la porosa frontera de más de 2.200 kilómetros. Sin embargo, con la llegada de Gustavo Petro al poder en agosto de 2022, se produjo una normalización de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas. Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, ha manifestado su voluntad de trabajar de manera conjunta con el gobierno venezolano para combatir el narcotráfico, la trata de personas y otros problemas fronterizos que afectan a ambas naciones. A pesar de este acercamiento, las tensiones latentes no han desaparecido del todo, especialmente en lo que se refiere a la presencia de grupos armados en territorio venezolano. En este contexto, la solicitud de información sobre Iván Márquez cobra aún mayor relevancia. Para muchos analistas, este episodio podría ser un nuevo punto de inflexión en las relaciones bilaterales, ya que la respuesta del régimen de Maduro podría poner a prueba los avances recientes en la cooperación entre ambos gobiernos. La figura de Iván Márquez y su legado en la guerra y la paz en Colombia. Iván Márquez ha sido una figura central en la historia reciente de Colombia. Durante décadas, fue uno de los líderes más visibles y estratégicos de las FARC.
liderando frentes claves en el conflicto armado que dejó más de 260.000 muertos y millones de desplazados en Colombia. Márquez también jugó un papel fundamental en las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, que culminaron en el histórico acuerdo firmado en 2016 con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, tras varios años de incertidumbre y un creciente descontento con la implementación del acuerdo de paz, Márquez decidió volver a las armas en 2019. Acusando al Estado colombiano de no cumplir con las garantías para la reincorporación de los excombatientes y de no proteger adecuadamente a los exguerrilleros, muchos de los cuales han sido asesinados desde la firma del acuerdo. Su regreso a la lucha armada y la creación de la Segunda Marquetalia representaron un fuerte revés para el proceso de paz en Colombia y un aumento de la violencia en las zonas rurales del país. No obstante, la disidencia comandada por Márquez nunca alcanzó el mismo nivel de influencia que las FARC en su apogeo. Y ha enfrentado múltiples desafíos tanto de grupos armados rivales como de operaciones militares colombianas y, más recientemente, venezolanas. Implicaciones para el futuro del proceso de paz. La posible muerte de Iván Márquez plantea una serie de interrogantes sobre el futuro de la disidencia de las FARC y el proceso de paz en Colombia. Por un lado, su desaparición podría desarticular parte de la Segunda Marquetalia, debilitando a las disidencias y abriendo una ventana para que más combatientes se desmovilicen y se reincorporen a la vida civil. Por otro lado, algunos analistas advierten que la muerte de Márquez podría generar un vacío de poder que podría ser explotado por otros grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, o los carteles del narcotráfico, que buscan consolidar su control sobre territorios estratégicos tanto en Colombia como en Venezuela. El gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a un delicado equilibrio, por un lado, continuar con su estrategia de diálogo y negociación con los grupos armados, y por otro, mantener la presión militar y diplomática para garantizar la estabilidad y la seguridad en las zonas afectadas por el conflicto. Sea cual sea el desenlace de este episodio, el destino de Iván Márquez será un factor decisivo en la evolución de la paz en Colombia y en la relación con su vecino, Venezuela.